nos impulsan hacia Jesús. Por eso es que Jesús mismo dice: nadie viene a mí si mi Padre no se lo permite. Si mi Padre se lo permite, puede venir a mí. Hay gente que quiere venir y posiblemente Dios no se los permita. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y usted y yo hoy estamos aquí porque Dios nos lo permite. Pero también debe de haber un deseo en nuestro corazón de hacerlo, hermanos. Por eso, con toda libertad, voy a animar a los hermanos que también a través de las redes nos ven. Pero si ustedes entienden que deben de congregarse, les pregunto: ¿y por qué no lo han hecho? ¿Son ustedes más inteligentes que Dios? Porque la idea de Dios de congregarnos viene de su corazón, porque Él mismo sabe y nos dejó ya dicho que hermosa es la heredad que nos ha tocado. Y número 2, la Escritura también establece que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta mañana entonces vamos a estudiar la palabra, vamos a meditar en varios pasajes. Quizás no se los mencione todos, pero si usted anota alguna palabra, por ejemplo, del texto, si yo no digo el texto, anote usted parte del texto, póngalo entre comillas y luego búsquelo en casa con una buena concordancia, o como decimos ahora, con la ayuda de San Google, ¿verdad? Entonces, hoy el tema que nos compete y que les quiero compartir, estuve orando, pidiendo al Señor qué era lo que correspondía para esta nueva etapa, para predicar alguna otra serie. Recién acabamos de terminar acerca de la serie de la familia. Hoy vamos a iniciar una serie acerca de la confianza en Dios. Amén. Y miren que cuando yo estaba pensando en ese tema, estaba en otras circunstancias. Hace unos días estuvimos en la capital, estuvimos por allá. Aproveché la oportunidad para ver a mi familia, a mi hermano Roberto, que dicho de paso les envío un saludo, pero también está muy recuperado, una bendición. Y estuvimos allá por el evento de graduación de mi esposa en la universidad, y me puse a pensar, es interesante que una de las mujeres más, no la más grande, pero una de las más grandes, una de las abuelitas de la iglesia, diría yo. Una de las abuelitas de la iglesia se graduó en la universidad. Ahora el punto es, esas cosas requerirán de fe y confianza en Dios para que al iniciar un proyecto uno lo pueda terminar. Amén. Definitivamente. Hay gente que se apoya en su prudencia, hay gente que se apoya en sus fuerzas y alcanzan lo que su prudencia les indica o sus fuerzas le alcanzan. Pero la Biblia dice que no hemos visto hombre sabio en su propia prudencia, porque el hombre sabio en su propia prudencia para Dios es necio. Y el hombre que hace todas las cosas en su fuerza, lo que está diciendo es que no necesita de Dios. Yo pregunto, ¿quiénes aquí necesitamos de Dios? Amén. Dígalo así, con convicción. Amén. Necesitamos del Señor. Amén. Esta mañana no hay energía en toda la ciudad. Posiblemente en algunos lugares no hay ni agua potable. Pero eso es impedimento para buscar a aquel que nos inspira confianza. No. ¿Qué nos inspira confianza? Dios nos debe de confiar siempre, nos debe de inspirar siempre confianza. Esa palabra confianza es una palabra compuesta. Los idiomas de cualquier naturaleza, inglés, alemán, español, egipcio, son idiomas que se han formado de palabras compuestas de otro idioma y de otro idioma y forman una nueva palabra. Y la palabra confianza nos da la idea de fianza o de confianza.
la palabra es compuesta, es una palabra que está compuesta de 2 y hasta de 3 frases algunos, con fianza. Pero esta palabra fianza también tiene que ver con la palabra fe. Y ustedes y yo sabemos, y vamos a repetir esta mañana la palabra fe en su forma original escrita. Y quisiera oír primero a los jóvenes, porque aunque tienen fuerzas y son listos y chispudos, sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es un texto de abuelitos. ¿Ok, abuelitos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y amados hermanos, todos, ¿verdad que es imposible agradar a Dios? Sin fe. Sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces tenemos que aprender a confiar en Dios. Ustedes escucharon la noticia que se dio hoy acerca del fallecimiento del hijo de nuestra hermana Sandra. ¿Verdad que nosotros los padres tenemos confianza que cuando ellos salgan regresen? Dios también tiene confianza en que nosotros cuando salgamos le agrademos. Que si no salimos le agrademos. Que si trabajamos lo hagamos para agradarle. No voy a decir que si no trabajamos, ¿verdad? Porque el que no trabaja, dice la Biblia, hay un montón de gente que no trabaja y harta, no come, harta, y todavía piden vuelto. Bueno, ese es otro tema. Vamos a ver qué día hablamos de eso, ¿verdad? Y de esos son de los que la Biblia también habla acerca de los indulgentes o perezosos. Pero hoy no estamos hablando ni de indulgentes ni de perezosos, sino de los que necesitamos seguir alzando nuestra mano al Señor. Somos de los que debemos de decir como Pablo, no que ya lo sepa todo, pero prosigo hacia el blanco, hacia la meta, me tomo de la mano de mi Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos así hoy? Amén. Me gustaría decir más cosas de lo que pasó desde anoche y que tuvimos la experiencia de ver este incidente. Pero como desconocemos, simplemente sé que es un tiempo para mi familia y para todos nosotros en confiar en Dios. Confiar en Dios. El tema de esta mañana se titula No claudiques en tu fe. No claudiques en tu fe. No claudiques en tu fe. La palabra claudicar tiene que ver con desistir, darse por vencido, o incluso dejar las cosas a medias. No claudiques. Empiezas algo, finaliza. Hay gente que a veces incluso claudica por vergüenza, ¿verdad? Hablando con mi esposa hace unos días, he hablado acerca de, a ella le gustan las ventas, le gustan los negocios, pero algunas veces cuando con otras hermanas han salido, estamos hablando de más de un año atrás, casi 2 años atrás, salían con otras hermanas para ir a hacer ventas a la calle, para agenciarnos y comprar equipo de sonido, la cañonera, cosas que se han comprado con recursos que quienes han colaborado lo saben. Y entonces se iban y entraban a negocios, a talleres, y entonces orábamos por ellas, y la oración era, confiemos en que todo van a vender. Pero en medio de ese ir a vender, mi esposa me decía, yo no soy muy alegre, muy sonriente, ¿verdad? Me río fácil, pero dentro de mí voy, ojalá que venga, ojalá que venga. O lo otro es, ¿y si no ven? Y lo otro es, ay, qué clavo, ¿verdad? Qué vergüenza. Y si en medio de eso hubieran claudicado y que por la vergüenza, ¿verdad? Por ese temor de que a veces uno no tiene ciertas habilidades,
se hubiera quedado la canasta llena de tacos? ¿Qué hubiéramos hecho? Nos comemos la ganancia, ¿va? Entonces tenemos que aprender a confiar en que todo lo que hagamos lo vamos a hacer como para el Señor. Amén, hermanos. Amén. Aquí ya vemos varios que sabemos. Algunos no lo saben y por eso lo van a ir a escuchar por primera vez. Todo lo que hagamos los cristianos debemos de hacerlo como para Él. Amén. No hagamos las cosas para ser vistos. Y aunque hoy existe cara de libro, o sea, el Facebook, y ahí miramos de todo, debemos de hacer aún hasta esas cosas para honrar al Señor. Amén. Amén. Fe se necesita para no claudicar en la vida. Necesitamos esa fe que viene de una palabra, y vamos a repetir todos esta mañana, ya la saben. Los que no la saben, no la digan. ¿Alguien me podría decir de ustedes si conoce la raíz etimológica de la palabra fe? Tú la sabes, Claudia la sabe. Algunos de aquí, por eso dije algunos la saben. ¿Quiénes no saben la palabra? Y la han oído posiblemente aquí, pero la vamos a repetir esta mañana. Para los que no la saben, me gustaría que la repitieran. Digan por favor conmigo, en griego. Hoy vamos a hablar en griego un poco. No hablamos ni mucho español bien, pero hoy vamos a hablar en griego. Vamos a salir aquí menos creídos como que si fuéramos griegos. Algunos tenemos hasta nariz de perfil griego, ¿no? Otros perfil maya, pero bueno. Diga conmigo, pisteus. Pisteus. Ok, como es una palabra muy larga, vamos a abreviarla porque significa lo mismo. Y es la palabra pistis. Como que si estuviera usted escribiendo pistilo, ¿verdad? Pero no escriba tilo, solo escriba pistis. Y la palabra pistis habla acerca de confiar en alguien que es superior a nosotros. No hablo del presidente sino hablo de Dios. Fe es la sustancia de la cual Hebreos habla en el capítulo 11. Es la certeza que debemos de tener. Es una sustancia, pero al mismo tiempo debe de hacerse una certeza, una convicción. Diga conmigo, convicción. Convicción. ¿Cuántos aquí tienen convicción de que se llaman como se llaman? ¿O tienen duda de que todavía se llaman como se llaman? Yo no sé si me llamo Diego Estuardo, pero bueno, o si acaso voy a creer que me llamo Diego Estuardo. Ese es tener duda. Pero la convicción es, yo me llamo Diego Estuardo. Yo recibí a Cristo el 27 de febrero del año 1981. Eso significa que tengo 40 años de haber conocido a Cristo. Y no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación del gentil, del judío, del griego, de todos nosotros. Nuestra fe ahora está asegurada en Dios. ¿Dónde debemos de asegurar nuestra fe? En Dios. Y por el otro lado, voy a ir sentando algunas bases que tal vez repetiré para algunos que ya las conocen. Pero las bases de nuestra vida cristiana deben de estar basadas en uno de los dones que Dios da primero al creyente. Algunos piensan, no se los voy a poder demostrar ahorita porque no viene a mi mente, vino a mi mente pero no tengo un texto. Si alguien me ayuda, gracias. Por ejemplo, uno de los dones más importantes que Dios le entrega a los seres humanos, aún incluso antes de que reconozcan a Cristo como Dios, como Señor, como Salvador, como el Hijo de Dios mismo, es la fe. Porque si no, no pudiéramos venir a Él. Entonces, por eso es que el Padre y el Espíritu Santo intervienen en la vida suya y mía y nos da fe, pone fe en el corazón.
Por eso es que incluso hay mucha gente que, no habiéndose percatado que era Dios el que estaba trayéndolo a Jesús, que es el Espíritu Santo guiándolo a Jesús, pero se aparecieron otros con otras religiones, con otras confesiones, con otros conceptos de Dios. Y para ser claro, aparecieron los testigos de Jehová y aparecieron los mormones, o apareció incluso el brujo o la espiritista, y se le cruzó a esa gente que estaba siendo preparada por Dios y por el Espíritu Santo con un don de necesidad de Dios. Y con esa necesidad de Dios que Dios estaba poniendo, y se atravesaron los que no debían, terminan desviándose y creyendo lo que no venía de Dios. Conozco gente así. Incluso hay gente entre nosotros, espero que no esta mañana, pero hay gente entre nosotros que juega a eso. Va a ver qué tal son las reuniones de los mormones. Vamos a ir a ver el templo nuevo de los mormones. Algunos aquí fueron a ver el templo de los mormones cuando se inauguró el templo aquí, porque como estaban dando una Biblia, y entonces, incluso les voy a decir algo, líderes cristianos de otras iglesias me dicen: oh, si yo fui a conocer el salón, es una belleza, que no sé qué. Pues yo te puedo decir que mi cuarto es una belleza, aunque todo esté de cabeza. Pero qué bonito el salón de los mormones, y que el ángel morón que pusieron arriba, y que regalaron una Biblia, y como solo una vez van a abrir ese templo, y de ahí nunca más lo van a volver a abrir, porque ese es exclusivo para... Entonces, medio mundo en la ciudad en su época, hace unos 6 años atrás de eso, fueron a ver y terminaron en su casa, en su biblioteca, con Biblia mormona. ¿Es la Biblia? Sí, es la Biblia. Sin embargo, Biblias manipuladas, como la Biblia satánica que existe hoy. Hay una Biblia que se llama Biblia satánica, y donde dice Dios, dice Satanás. La Biblia de la mujer, en donde quitaron el nombre Dios, Espíritu Santo y Jesucristo, y dice mujer. La Biblia del movimiento lesbiano en Nueva York. El templo satánico famoso de Colombia. Ahora pregúntese, ¿y por qué Colombia es famosa? Bueno, por muchas cosas, ¿verdad? Ni las voy a mencionar. Pero a veces también porque hay una influencia espiritual sobre estos lugares. ¿Y qué se necesita en esos lugares? Gente cristiana que confía en Dios, porque el don que nos dio primero para acercarnos a Jesús es la fe. La fe es un don, hermanos, es un regalo. Amén. No estoy hablando de la gracia, no estoy hablando del carisma, sino estamos hablando de pistis, de pisteos. Amén. Así que vayamos a Hebreos, por favor. Yo solo estoy mencionando cosas, y vamos a ir a la escritura. Vayamos a la escritura y vamos a leer en Hebreos 11, el texto que todos conocemos, muy famoso. Pero aparte de ser famoso, vamos a ver algo con lo que quiero animarlos esta mañana. ¿Cuántas personas han muerto de coronavirus en este tiempo? Incluso conocidos. Dios nos libre y guarde nuestras familias. Amén. Amén. Hoy se oye no solo del COVID y de su forma inicial, ahora hay una nueva cepa. ¿Verdad? Hay una nueva cepa, y sepa cuál es. Pero hay una nueva cepa, y entonces hay que tener cuidado. Pues, en otras palabras dice, así que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quiere decir que la fe nos pone en el camino de buen testimonio. Por eso en el pasado se oía mucho esto. Hoy ya casi no se escucha. O tal vez sí, pero se escucha de nosotros los que tenemos tiempo en el Señor. No está dando buen testimonio. Hoy pareciera como que si dar mal testimonio es normal. Y entonces surgen temas como esos de visita uno a los hermanos y de sorpresa. Hace un tiempo visitamos con mi esposa, visitamos a una familia, amigos, y estando de frente a su puerta, llamo. Y le digo, bueno, saludé y toda la cosa, y estoy frente a su puerta y le traigo algo. Solo que estoy ocupado, no puedo atender. Ok. Yo iba a decir de todo lo que pensé. Y cuando digo iba a decir, iba a hablar. Pero luego me acordé que mi esposa estaba conmigo e iba a oír lo que yo estaba pensando. Y entonces dije, no tengo que contaminar a mi esposa con mi forma de pensar, porque me molesté. Pero hay gente a la que uno visita de esa manera y están con radio ranchera, la mera, ¿verdad? La tesorito, las del recuerdo de ayer, ¿verdad? Las de las 100, ¿verdad? ¿Cuál otra serie hay? ¿Estéreo 100 tiene qué? La de recuerditos de ayer, no sé cómo, y música de los 80, y ¿los qué? Miércoles del recuerdo. Vaya que nos dijeron sábado de gloria, ¿verdad? Santo Domingo, dijera otro. Y hay gente que entonces está dando mal testimonio. Pero ya eso es normal. Porque en la casa de los cristianos ya no se oye música cristiana. Y si se oye música cristiana que a los muchachos no les gusta, entonces optamos por no poner nada. A las mamás, a tu música tan vieja, ¿verdad? Música para no mencionar y ofender a los hermanos que nos pueden ver, de repente me pueda ver Marino, ¿eh? Pero hay gente que está dando mal testimonio por una falta de fe en Dios. Ese don que Dios da para traernos a Dios y traernos a Jesucristo. ¿Saben por qué hay tanta gente hoy que puede estar yendo a una iglesia, pero que no está yendo a Jesús? Ahora escuchemos, ¿cómo dije? Gente que va a la iglesia, pero no está yendo a Jesús. ¿Qué importante es congregarnos? Es importante. ¿Pero para qué debe de ser? Para aprender a través de su palabra, que fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces, oigamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Que es la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ya dijimos ahí algo. Por ella, ¿por cuál? Por la fe se alcanza buen testimonio. No es por nuestro apellido, hermanos. No es por nuestro dinero. No es por nuestra ropa. No es por las marcas que usamos. Gracias a Dios que las podemos usar, ya sea de Superganga, ¿verdad? De Maxipaca, o de Pacamax, o de Megapaca, o lo que sea, ¿verdad? Antes era Bullocks, ¿verdad? Cuando sonó Bullocks. Bullocks. ¿Dónde lo compró? En Bullocks, decíamos.
no se alcanza buen testimonio por lo que uno obtiene, sino que se obtiene buen testimonio por la fe que Dios nos da. Porque por ella los antiguos alcanzaron, ¿qué dicen? Buen testimonio. Por la fe, segundo. ¿Qué cosa? ¿Qué más pasó con la fe? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si a usted le preguntan qué es la fe, lleve a las personas con duda a a Hebreos 11, y dígales, lo que hoy es fue constituido de lo que no había. Y por eso es que cuando usted dice, yo anhelo tal cosa y quiero tal cosa y oro por tal cosa, debe de agregarle fe, porque es una certeza en su corazón de que lo va a obtener. Y es una convicción, aunque no lo ve. Es como la mamá que está embarazada, ¿verdad? Y dice que tiene un bebé. Y entonces se observa a la mamá o a la futura mamá y ni siquiera se le nota el embarazo. Pero ella sabe que está esperando un bebé. Tiene la convicción. A ver, diga conmigo, tiene la convicción. Tiene la convicción. Diga conmigo, tengo la convicción que hoy estoy embarazado. Ahora, si usted quiere algo en el Señor, debe de ser por fe, siempre. Amén. Por fe. Amén. Porque si usted tiene la plata, cómprelo y deje de estar haciéndosela muy espiritual. Y aunque la tenga, ahora voy por otro lado, y aunque tenga la plata, enseñe a su familia a orar siempre para obtener lo que tenemos. Amén. Que como tengo los 40,000 pesos, compro. Que como tengo los 100,000 pesos, compro. Pero no le pregunto al Señor si debo comprar. Porque usted puede comprar, compra. Por eso es que la Biblia habla acerca de aquellos que planifican su futuro sin haberle preguntado a Dios, ¿es tu voluntad? Y por eso es que la Biblia enseña que los hombres de la antigüedad alcanzaron buen testimonio. ¿Por qué? Porque tenían fe. Esa fe que era una certeza, esa fe que era una convicción, esa fe que es una sustancia, que aunque algunas veces ni nosotros sabemos cómo es, pero que hay algo en nuestro corazón que nos hace caminar hacia Dios. Confiemos en Dios para no claudicar. Amén. ¿Saben por qué mucha gente claudicó en este tiempo? Porque el Dios en el que creían no es el Dios de la Biblia. Ahora les debo decir algo. Pongan ánimo, hermanos. Saquen el pecho. Levanten los hombros. Aún los que estamos en la iglesia deberíamos estar alzando nuestras manos y diciendo, gloria a ti, alabado seas tú, Señor. No tengo ni para comer hoy, si supieran los hermanos, pero confío en ti. Amén. Tengo fe en ti. Sí, amén. Amén. Disculpen. No es una nueva secta. Solo es que, como no alzo la voz, si alguien tiene un dulce chupado, que sea, con lo que como. Ok, un poquito de agua voy a pedir. Gracias. Continuemos, hermanos. No nos distraigamos. Por la fe podemos entender que el mundo ha sido constituido de lo que no se mira. ¿Cuántos podríamos decir? A ver. Le voy a preguntar a las mamás que tienen hijos todavía solteros. A ver, mamás, hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen la fe de que van a ser abuelos? Solo Carla. Solo hermana Carla. No, independientemente de la edad que tienen sus hijos.
Porque si son pequeños, no piensen que no va a ser abuelo. Entonces diríamos, los que ya tienen hijos grandes están más cerca de ser abuelos, pero no quieren. ¿Cuántos se ven como abuelos en el futuro? Y aún así no lo sabemos, ¿verdad? Pero sería tener fe en desear tener nietos. Claro, eso si es el deseo de Dios, es su voluntad. Y si me está escuchando, Él lo sabe. Pero como anhelo saber que la esposa de mi hijo Samuel está esperando bebé. ¿Cómo anhelo? ¿Verdad? Entonces, ¿y ese anhelo qué es? Es una esperanza, y es esa esperanza, porque la fe y la esperanza, aunque parecen igual, no son lo mismo, ¿verdad? Porque la esperanza incluso se pierde. La fe todavía tiene un poquito de más durabilidad, porque la fe puede crecer. Para muchos la fe no crece. ¿Saben por qué la fe de muchos no crece? Porque no confían ni siquiera en abrir la Biblia. Le voy a decir algo. Cuando abrimos la Biblia, ¿sí?, estamos permitiendo que la boca de Dios se abra y nos hable. Pero como nadie ni siquiera la abre, si no la abre, entonces córrala. Muy bien, me bendice ver tu mano ahí levantada, Alex. Hay que abrir la Biblia, pero no es de abrirla para que sea algo místico, sino es abrirla para leerla, estudiarla y para considerar lo que ella dice. Sigamos. Por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. Miren, hermanos, yo no había visto estas cosas como están escritas. Uno a veces habla de la fe, que aquí, que allá, que pone ejemplos, pero miren, sencillo. ¿Qué es la fe? Una sustancia. ¿Qué es la fe? Una convicción. ¿Qué produce la fe? Buen testimonio. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Ahora, ¿qué más dice? Por ella entendemos el mundo haberse constituido como está constituido. Hecho de la nada. ¿De qué fue hecho el mundo? De la palabra. De la nada. No había nada. Pero Dios dijo, sea la luz. Y se hizo luz. ¿Dónde estaba la luz? En algún lado. Pensemos que estaba en algún lado, pues, y Dios la llamó. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de llamar aún de donde no hay luz, la luz. ¿Se entiende? Sí. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. O sea que por la fe nosotros podemos incluso, sí, podemos ser distintos el uno del otro. Por eso es que usted y yo escuchamos, es que usted tiene más fe. Es que usted tiene más fe que yo. Su fe es más grande. O la voy a poner de esta manera, su fe es más antigua. ¿Verdad? Yo tengo fe desde que el Señor puso fe en mi corazón. ¿Y de eso hace cuánto dije? Esto mi fe es muy antigua. Pero ¿sabe una cosa? Me sirve. Aunque suene o sea viejita, me sirve. Porque Pablo dice a los romanos en el capítulo 8, ¿tienes tu fe? Úsala para ti mismo. Hermanos, unamos nuestra fe, ok. Pero la Biblia dice que la fe nos sirve a nosotros mismos. Y cada uno de nosotros tenemos fe. ¿Tú tienes fe? ¿Crees que tienes fe? Sí. Joan, ¿crees que tienes fe? Y si todavía uno no está muy convencido, es un regalo de Dios con el cual Dios, a través
través de el Padre o el Dios mismo y el Espíritu Santo nos han acercado a Jesús. Porque nadie de nosotros vino a Jesús por nuestra propia fuerza. Yo no vine porque quería. Yo vine por una circunstancia que se presentó en mi vida y a través de ella gente oró por mí y eso hizo que mi corazón duro se ablandara y viniera Dios. Y aquí les digo algo, sigo trabajando en mi corazón para que no sea duro, porque hay cristianos que a veces se les endurece el corazón por las experiencias de la vida. Entonces este pasaje también nos enseña que por la fe de Abel, que era una fe diferente a la de su hermano Caín, porque esa fe lo hizo ofrecer un sacrificio mejor, un mejor sacrificio, o dio una ofrenda, una mejor ofrenda que su hermano. ¿Por qué? Por la fe. Se lo voy a poner de esta manera. Les voy a poner este ejemplo. Cuando usted y yo ofrendamos, a mucha gente le pasa eso. Traen su ofrenda y traen su monedita entre la bolsa izquierda y en la derecha el billetón de a 200. Entonces cuando nos invitan a ofrendar al Señor, metemos la mano en la izquierda, que vamos a dar nuestra limosna, o digo nuestra ofrenda. Y no estoy hablando de nadie, sino más bien de una condición que a veces por costumbre algunos tienen o han tenido. Otras veces no llevaban la monedita, pero llevaban el manojo de billetes de este lado, y entonces antes de entrar dijeron, bueno, todos los de a 100 los pongo al centro, los de 50 segundo lugar, los de a 20 tercer lugar, de a 10 cuarto lugar, de a 5 quinto lugar, y las moneditas o billetes el quetzal de último. Así que cuando tengan que ofrendar, simplemente meto la mano, tomo el primer billete y ya sé que es de la denominación de Aquetzal. Y algunas veces algo pasó entre la bolsa y se dieron vuelta todos los billetes. Y cuando usted seguro estaba agarrando el de Aquetzal, agarró el de a 200 y lo echó y no se dio cuenta, porque como nuestra izquierda no debe darse cuenta de lo que hace nuestra derecha, usted agarró bien duro su billete y agarró y dijo, ahí Señor te va mi ofrenda, y tú sabes que no tengo, que solo de Aquetzal te puedo dar. Cuando busca el de 200 en su casa se da cuenta que se quedó con el quetzal y se fue el billete de 200 y dice, ¡ah! Caín así era, fíjense hermanos. Caín posiblemente así era de los que, ¿cómo voy a dar yo lo mejor? Mejor doy verduras. Y dar verduras no era malo, porque posiblemente dio las mejores verduras, las mejores manzanas, las mejores peras, papas. Pero resulta que la ofrenda que dio Abel le agradó a Dios, porque fue una ofrenda en sacrificio. Por eso cuando la Biblia habla acerca de la alabanza, incluso dice de la alabanza que la alabanza es un sacrificio de alabanza daré. Sacrificio de alabanza daré. ¿Saben por qué algunos de ustedes incluso se duermen aquí cuando cantan? Porque es un sacrificio. Ah, pero si yo les dijera, cantemos hermanos alguna melodía, se arrancan con la camisa negra, la ventana negra, el caballo negro, y híjole, pero los cantos de alabanza, perdón que voy a decir, ni a patadas ni a coscorrones nos entran. ¿Por qué? Porque empezamos a decir, es que a mí no se me quedan, es que a mí no se me quedan, y es que a mí no se me quedan. Y por eso, cuando tratamos asuntos de la fe bíblica, ¿cuál es la respuesta que dan muchos? Es que no se me queda, es que la Biblia no la entiendo, es que no es para mí.
Y la Biblia enseña que la fe es necesaria, porque sin ella no podemos agradar a Dios. Voy en el verso 4 y voy a ir terminando. Así que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo que alcanzó testimonio de que era justo. Miren pues, por la calidad de su ofrenda, Dios lo llamó justo. Pero ¿cuál fue la causa? ¿Quién fue el que lo llevó a ese entendimiento para que Dios ahora lo llame justo? Su fe. Su fe. Diga conmigo, su fe. Tóquele el hombro que está a su lado, diga, tu fe. Tu fe te hará diferente. Te hará justo. Amén. A ver, repitamos las cosas que hemos visto. Rápido así, rapidito. La fe es una sustancia, es una convicción, da buen testimonio, ¿sí? Y nos da entendimiento a entender el mundo creado. Es la fe la que nos da el entendimiento de ver que lo constituido por Dios solo es una obra de Dios. No es teoría Big Bang ni nada por el estilo. No son teorías de humanistas como Kepler y como Darwin. Es Dios dijo, sea la luz, se hizo la luz. Y lo último que mencionamos, la fe cuando se practica, damos lo mejor, y al dar lo mejor podemos ser conocidos por Dios por nuestra fe como hombres y mujeres, jóvenes y niños justos. ¿Sabía usted que hay personas en la Biblia que aún en su edad fueron llamados justos desde muy temprano? Y que por esa condición Dios los elogia. Aquí vamos a ver más adelante el elogio a todos estos hombres. ¿A quién mencionó ya en primer lugar? A Abel. Es interesante que no elogia a Adán. ¿Por qué? Porque Adán es la persona que causó la entrada del pecado al mundo. Y la Biblia dice que por un hombre entró el pecado, pero que por otro fue quitado el pecado. Y en este caso Adán es el primer hombre causante del pecado, pero Jesús es el que nos restablece ante Dios y quita el pecado del hombre. Pero ¿quién es el primer hombre por la fe que aparece aquí mencionado? Es curioso, ¿no? ¿Les llama la atención o no? ¿Por qué no es Adán? Porque Abel le creyó. Abel tenía una actitud muy particular, muy especial. Sigamos y voy terminando. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Miren, hermanos, tremendo eso, ¿no? Yo no sé si usted ya el Espíritu Santo está obrando en usted ahorita y le está abriendo su entendimiento acerca de la fe. No necesitamos ir a comprar libros que hablen de la fe. La Biblia es suficiente. Al menos en el Nuevo Testamento hay 73 versículos que hablan de la fe. Y 2 en el Antiguo Testamento nada más. En total, la Biblia tiene 75 veces repetida la palabra pistis. Amén. Déjenme decir algo final. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Saben, hermanos amados, que aunque usted y yo sí vamos a morir, Enoc no murió? Y por esa causa, por su fe, fue llevado. Pero es interesante que si eso fuera el absoluto, entonces usted y yo quedaríamos fuera de la eternidad. Porque entonces si no morimos y no experimentamos ser traspuestos, ¿qué nos esperaría? Sino quizás una gran desilusión. Pero, como hemos tenido fe en Dios, el Espíritu Santo que nos han traído esa fe para creer en Jesús, ahora, por Jesús, nosotros un día seremos levantados
de una tumba. A ver, ¿quiénes creen que Jesús puede venir mañana? Si viene mañana no vamos a morir, ¿cierto? ¿Quiénes creen que no van a morir nunca? Los que están aquí. Todos vamos a morir, ¿verdad? Pero hablando de la muerte física, pero de la muerte eterna. Entonces no moriremos, seremos transpuestos como Enoc en la fe. No será como él. Quiero dejar esto bien clarito. Que aunque no será como Enoc, que sí no murió, no va a conocer, no conoció la sepultura, un ataúd, el funeral, el sandwichito del funeral y el té que pasan en los funerales, sino que él fue llevado en vida delante de Dios, en vida. Nosotros seremos llevados ante Dios el Padre y Jesús el Espíritu Santo un día hasta la resurrección. Amén. Amén. No hace mucho miré una película que se llama Rising, que en inglés quiere decir resurrección o resucitó. Es una película con contenido bíblico y un argumento de una idea muy interesante. El tribuno que dio la orden que atravesaran a Jesús es el protagonista en cierto modo de la película. Pero al final él se da cuenta que Jesús resucitó. Y aunque lo mandaron a buscar el cuerpo de Jesús, porque según los religiosos habían hecho creer que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús y ahora van a hacerle creer al mundo que Jesús resucitó. Y ese era un impostor, era un farsante. Así que para que eso no suceda, contratan al tribuno para que encuentren los discípulos, porque seguro ellos tienen el cuerpo, porque ya no está en la tumba. Eso lo habían planificado, ¿se recuerdan? Entonces la película trata ese argumento. Y entonces el tribuno, que es el que empieza a indagar, era casi el FBI, ¿no? Y empieza a investigar y empieza hasta que localiza a los discípulos, encuentra a Bartolomé, y Bartolomé llega riéndose porque ya Jesús resucitó, él ya resucitó, y Bartolomé llega y lo llama al tribuno y le dice: dime dónde están los demás discípulos, debo hablar con ellos, entreguen el cuerpo de Jesús, porque ustedes van a querer hacer creerle al mundo que resucitó. Simplemente sacaron el cuerpo de la tumba y ahora le van a hacer creer al mundo que resucitó. ¿Dónde está el cuerpo? ¡Entréguenlo! Y Bartolomé con una risa y le pregunta: ¿dónde están los discípulos? ¿Y saben qué contestó? En todo el mundo. ¿Es usted un discípulo? Por fe somos discípulos, pero debemos de ser buenos discípulos, como Abel, excelentes, como Enoc, que no conocieron la muerte, fueron traspuestos, hermanos. Nosotros no vamos a experimentar eso, pero experimentaremos lo que Enoc no experimentó. ¿Qué? La muerte y la resurrección. Amén. Ay, es que no quiero morir, mi hermano, porque qué horrible debe ser. No sé. Sin embargo, la Biblia dice que es como dormir. Y entonces la Biblia dice que no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Y antes que fuese traspuesto, escuchen otra vez esto. Terminemos aquí. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo fue hallado? Como un hombre que fue hallado un buen testigo de Dios. Alguien que era un buen testimonio. Amados, yo les quiero animar a que seamos un buen testimonio. Como les dije, yo a veces caigo de sorpresa, soy puro paracaidista. Ustedes saben que, no sé si saben, pero la idea del paracaidismo en la guerra
era tirar o dejar o hacer llegar a las tropas a un lugar en silencio, que no se dan cuenta. Entonces los tiraban muy de madrugada o de noche, bueno, casi de noche no, pero entre el amanecer tiraban a los paracaidistas. Era una sorpresa. Hermanos, que sea este mundo el que se sorprenda de su testimonio y del mío por nuestra fe. Que usted no es de los que se agobian, de los que se truenan los dedos, de los que dicen, ay, me contaron que no sé qué. Hoy, desde anoche nos contaron una noticia trágica en mi familia. ¿Qué puedo hacer? Tener confianza en Dios. Y tener la paz de poder ir y consolar a mi familia. Amén. Y yo sé que no todos reaccionamos igual, pues. Incluso algunos con un dolor, con un martillazo en el dedo, se ponen yeso en todo el brazo. Yo posible con un martillazo en el dedo, simplemente me voy a echar un ungüento y aunque el dedo, ¿verdad? Un martillazo habla, ¿verdad? ¿No? Piensa. Pareciera como que piensa, ¿verdad? Pero amados hermanos, no claudiquemos en medio de las circunstancias, porque Dios nos ha dado una medida de la fe, y esa medida de la fe es la que nos hace tener convicción, es la que nos hace entender que el mundo constituido fue hecho por la fe. Es la fe la que nos hace entender que Abel ofreció una ofrenda agradable a Dios y más excelente. Por eso es que entre la fe de un creyente y otro hay diferencia. Eso lo mencioné, ¿verdad? Entre la fe de Caín y de Abel había diferencia en lo que ofrecieron. Y fue vista con agrado la ofrenda de Abel. Y por el otro lado, Enoc no conoció la muerte, pero tuvo testimonio. ¿De qué? De haber agradado a Dios. Y entonces leamos el versículo famoso que usted y yo ya debemos de saber de memoria. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le haya crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Terminemos aquí. Dios no premia al que no le busca. ¿O será que sí? Por su misericordia. Es posible. Sin embargo, aquí dice el texto que Dios galardona al que le busca. Y eso de buscar, ¿usted sabe qué es buscar? ¿Sabe qué es usted buscar? ¿Usted sabe qué es buscar? E incluso cuando dicen, fíjate que aquí se me cayó el relleno de la muela. Entonces mejor pongamos el de la Biblia, ¿verdad? Aquella parábola de la aguja, el que perdió la aguja en el pajar. ¿Qué hizo el que perdió la aguja en el pajar? Tuvo que buscarla. Posiblemente no solo buscó y repartió y coló, posiblemente alguien diría, yo voy a licuar toda la paja. Y cuando truene, ahí está la aguja. Sí, es como cuando uno echa frijol que no limpió bien en la licuadora y ya se coció, pero había una piedrecita en el frijol. ¿Cómo truena su licuadora? ¿Verdad que truena? Y dice, ¿qué pasó? Y usted busca y resulta que entre el frijol había una piedra. ¿Qué tal si entonces limpiamos el pajón para encontrar la aguja? ¿Qué quiero decirle? Lleva trabajo. Buscar implica trabajar. Buscar implica tiempo. Por eso es que
cuando en casa nosotros los varones perdemos algo y aseguramos que estaba aquí, queremos que eso que dijimos que quede aquí, o que estaba aquí, o que yo dejé aquí, aparezca cuando uno lo busca. A ver, ¿a quién les ha pasado eso? Y entonces yo le digo a mi esposa, mira, yo dejé una pinza aquí. Bueno, si ahí la dejaste, debería estar, me dice. Pero no está. ¿Saben qué me dicen? Busca. Y eso es lo que a veces uno no quiere hacer en la vida, hermanos. A veces en la vida uno quiere todo fácil. Y uno a veces no quiere buscar, no quiere invertir tiempo. Uno quiere que todo nos lo alcance, que todo nos lo regalen. Puro pichón. Que llegue mamá y que nos tire la comida en el buche. Todo lo queremos fácil. Y no queremos invertir tiempo. Porque invertir tiempo también es trabajar. Y entonces la fe en nuestra vida requiere tiempo. Y yo esperaría, hermanos, porque... Y les digo, ¿saben por qué? Porque la vida del hombre son 70 años. Entonces no tenemos mucho tiempo, pues. Ya no les puedo decir de aquí al 2050 busque y crezca en fe. No, ya. Algunos tienen fe, algunos hermanos dicen, yo tengo una fe muy especial, man. Yo le pido a Dios y lo obtengo. Ok, bueno. Pero como la fe no solamente es obtener, sino que también, ¿qué es la fe? Es agradar a Dios. Es tener entendimiento de lo que Él hace. ¿Qué es la fe? Es dar incluso, o tener entre otros hermanos, una excelente fe. Una fe distinta. Eso no nos hace superior el uno al otro. Mi esposa me dijo hace un año atrás, un par de años, le detectaron un problema en la tiroides. Y entonces al regresar a la casa, el procedimiento era extirpar la tiroides o un medicamento de por vida. Extirpar la tiroides no era operación, sino que era a través de tres medicamentos que la iban a cauterizar, pero que cada ampolla costaba como 10,000 quetzales. Para el que tiene 10,000 quetzales por 3, se pone la ampolla, pero se queda con un problema hormonal toda su vida. Entonces hay que agregar una hormona extra. Entonces entendimos, ¿tú quieres una hormona extra a tu cuerpo todos los días tomando? No. ¿Quieres que te extirpen las tiroides? No. Bueno, nos fuimos a la casa, pero ella iba en el camino orando. Al llegar a casa me sorprendió mi esposa. Se acercó a mí y me traía el aceite de unción. Y me dijo, aquí está el aceite, ora por mí, úngeme, porque yo creo que Dios me sana. El día de ayer sábado se estaba haciendo un chequeo en Guatemala, le revisaron la tiroides y la doctora le dijo, su tiroides está en el níquel. ¿Qué es eso? La super fe de la hermana. Ahora les voy a decir algo. Los seres humanos no tenemos super fe. Porque hoy hay doctrinas en las iglesias. Usted tiene que ser próspero a puro chaleco. O sea, es obligado. Cuando digo chaleco, solo nosotros lo entendemos, ¿verdad? Pero hoy todos tenemos que ser prósperos y con carro, y si pudiéramos, hasta con jet privado. Porque también hoy los predicadores y evangelistas van en su avión privado. La modernidad es lo que se puede, sí. Pero eso no es una norma. A mi hijo le dijeron esta semana, es que los ingenieros tienen que andar en pick-up. Así. Entonces, ¿qué me dirían a mí? Los pastores deben de andar en ¿qué? En Hilux, en BMW. Yo apenas llego en moto. Y a veces veo que es más fácil andar en moto que en carro.
Hoy yo hubiera estado más temprano, que se hubieran dado muerto. Pero ahí tuve que tener otro ingrediente de la confianza en Dios. ¿Cuál? Paciencia. Paciencia. Pero de esa vamos a hablar otro día. Hoy estamos hablando de pistis. Estamos hablando de pisteus, de pistis, que quiere decir confiar en alguien que es superior. Eso significa estar debajo de alguien que me conoce, me suple de todo. Vamos a hablar los siguientes domingos, tal vez para no hacer las series muy largas, unas 2 o 3 mensajes acerca de la fe. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos. Amén. ¿Quiénes de ustedes pueden decirme así, sabiendo que es una sustancia, que es una certeza, que da entendimiento, que nos da una fe excelente, que incluso nos transpone para ser hallados en gracia delante de Dios, que tenemos fe? ¿Tiene fe? Amén. La Biblia dice que Dios a nosotros nos dio una medida de la fe. Y cuando dice que nos dio una medida, eso significa que a todos nos dio la misma medida. Dios no le da más fe a unos que a otros, nos dio a todos. Pero eso sí, es responsabilidad de Camila, de José Diego, del hermano Fermín, de Alice. Es responsabilidad de cada uno de nosotros que esa fe crezca. Porque la Biblia dice que es como una semilla, pero que al crecer, o sea, quiere decir que debe crecer. Pero si una semilla nunca se siembra, entonces quiere decir que esa fe debe sembrarse. Ahora la pregunta es, ¿quién se encargó de que esa semilla ya haya sido sembrada en nuestro corazón? Dios, el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo hicieron? Para que creamos en Jesús, el mediador entre Dios y los hombres. Porque Dios no nos da fe para creer en San Antonio y Santa Caralampia. Dios no nos pone fe para creer en el doctor o en el espiritista. Amén. Dios pone fe para que creamos en el Hijo. Amén. En Jesús. Aleluya, amén. Amén. Y entonces toda su vida y mi vida van a ser como la de no, agradable, de buen testimonio, una fe de entendimiento. A mí el entendimiento me dice que en la muerte debemos de gozarnos. Amén. Y que en el día del nacimiento debemos de llorar. Pero nosotros somos alrevesados porque no tenemos el entendimiento que solo la fe trae. ¿Y cómo la trae? Cuando usted abre su Biblia y permite que Dios le hable y que usted se llene de su palabra, como Pablo le dijo a los hermanos de Colosas, oraba para que el entendimiento de Dios y sabiduría creciera en sus corazones. ¿Qué hay que hacer? Permitir que el conocimiento de la verdad de Dios llene y abunde en nuestros corazones. Pero que abunda en el corazón de mucha gente hoy. Temor. ¿Sí? Ese temor convertido no en el temor a Dios, sino en el temor humano. El famoso miedo. ¿Cierto? ¿A cuánta gente usted ha abrazado en la calle posiblemente? O otros simplemente les hace codo, puño. Porque yo también lo he hecho. Puño, codo. ¿Sí? Pero hay otros que a veces le dicen, déjese de no sé qué, un abrazo. Y entonces luego los que tienen dudas, los que les falta cocimiento en la fe, que dicen, sí, pero hermano, con cuidado, sí. Amén. Y lo de la pandemia no es una mentira, ¿verdad? No. Pero la fe es una verdad. La fe es una verdad. La fe se tiene que practicar. Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Quiero dejarles una tarea
que no se sientan obligados, más bien los quiero inspirar para que busquen esta semana 10 versículos, cada uno, que hablen de la fe. Y el próximo domingo les voy a dar un tiempo para que me digan, miren, no les voy a dar tiempo para que me prediquen de los 10 versículos, pero les voy a dar tiempo para que me digan, yo aprendí de los 10 versículos que aprendí estas 2 o 3 cosas. Y en breve usted me diga, aprendí algo nuevo de la fe. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes aquí hoy sabían que la fe es un regalo de Dios anticipado a nuestra conversión? O sea que la fe no vino después de que Cristo entró, resulta que vino antes. Por eso fue que muchos empezamos a sentirnos pecadores, que debíamos de arrepentirnos. Por eso les puse el ejemplo de que la gente que empezó a Dios a traerlos al camino y luego fueron desviados por otros, se perdieron. Amén. Amén. Busque 10 versículos. Y si los 10 no los llega a entender de su totalidad, busque alguno de los 10 que le enseñe algo y vívalo en el transcurso de la semana. Bajémoslo de 10 a 7 pues, para que sea uno buscando lunes, martes, miércoles, uno cada día. Y luego descubramos lo que hay. ¿Qué descubrimos hoy? ¿Qué descubrimos hoy? A ver, ¿qué descubrimos hoy? Que es una sustancia que nos hace estar convencidos, que solo por la fe nosotros podemos entender el mundo creado. Y aunque no lo entendemos en su totalidad, ¿verdad? Porque siempre estamos, ¿y cómo es que no se caen las estrellas? Ahorita anda mucha gente, ¿y será cierto lo del robotío ese que anda en Marte? ¿O es un puro cuento? Todos los días se envía información, todos los días envía fotos, todos los días el robot que está ya enviado por la NASA en Marte envía información. Ahora hay gente que dice, ¡ña! Escéptico, ¿verdad? Yo espero que aquí no haya escépticos acerca de quién es Dios. Ahora recuerden que una de las cosas que hice énfasis 2 veces hoy fue que solo la fe también nos hace tener buen testimonio entre los hermanos. ¿Saben por qué algunos no tienen buen testimonio? Porque su fe no está bien cultivada. La semilla quizás fue sembrada, pero la mitad quedó enterrada y la mitad quedó afuera. Porque por eso es que hay muchos cristianos que, ¿cómo andan en la vida? Hay un ejemplo ahí que alguien me enseñó a hacer, pero hay gente que en la vida cristiana andan así. Dice, si trazáramos al mundo con una línea, este es el mundo cristiano, vamos a ponerlo a la derecha, el mundo cristiano a la derecha y el mundo sin Cristo a la izquierda. Y entonces hay algunos que la fe que recibieron no fue bien sembrada y entonces está sembrada en la mera línea, mitad cristiano, mitad mundano. Y entonces cuando camina en la vida cristiana, el testimonio que da es que camina estilo mono, ¿verdad? Estilo gorila, porque un pie en la vida cristiana y otro pie en el mundo. Y entonces su caminar es puro gorila, es un mono baboso. Pero debemos de caminar el único camino del cual Jesús dijo que es angosto, difícil, pero que conduce a la vida eterna. Voy a pedirles que inclinen su rostro y vamos a orar para que en medio de cualquier circunstancia de nuestras vidas aprendamos a no claudicar, y solo la fe nos va a ayudar a no desistir, a no convertirnos en personas que se desaniman, que abandonan su testimonio, su tarea, su entendimiento. Señor, te agradecemos esta mañana. Bendice la vida de cada uno de nuestros hermanos. Bendice las familias que muchas veces, o muchos cristianos que dicen, yo necesito crecer en la fe. Y Señor, pedimos que ellos puedan crecer en el entendimiento y en el conocimiento de tu palabra, por la cual dice que muchos hallaron
buen testimonio, por la cual dice tu palabra que podemos entender el mundo constituido. Por la fe podemos entender que aún podemos ofrecer sacrificios excelentes a ti. Por la fe entendemos, Señor, que nuestra vida puede ser traspuesta y que sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, te agradecemos, porque tu palabra dice que el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor, en tu nombre te agradecemos. Amén y amén. Quiero dejar en el uso de la palabra a quien